Otra de las ventajas que tiene, al ser software libre de código abierto, es que es un programa multiplataforma. ¿Qué quiere decir multiplataforma? Que lo podemos descargar e instalar, repito, de manera gratuita, tanto en plataformas Windows, ordenadores con Windows, como ordenadores Apple, Mac, o incluso en ordenadores que tengan instalado el sistema operativo Linux, ¿vale? Cualquiera de sus distribuciones, cualquiera de sus versiones, funcionaría. Luego veremos al final de la presentación, no de la charla, sino de la presentación, veremos cuáles son los requisitos en las diferentes plataformas. Y os dejo por aquí esta presentación. Por supuesto, la colgaremos en nuestra página web de la Semana de Software Libre, que es ssl.fundaciondedalo.org, y la podréis tener a disposición, ¿vale? La podréis descargar, la podréis ver tranquilamente. Ahora la vamos a pasar aquí, pero la podéis utilizar libremente también, ¿vale? Y en esta primera diapositiva, como veis, en la parte de abajo os pongo el enlace, la URL, la dirección web de descarga de este software, de OBS Studio, ¿vale? Luego veremos un poquito su página web también. Vamos a pasar a algunas de las opciones, la ventana principal en este caso, en el que tenemos la parte de arriba, como os pongo en la presentación, es una vista previa de nuestra grabación o de nuestra transmisión, depende de lo que estemos haciendo, o incluso de nuestra transmisión y grabación, porque podemos hacerlo a la vez. Luego vamos a poder verlo. La parte de arriba, en la que veis que está nuestra página web, sería una captura de una ventana que nosotros le hemos dicho que queremos capturar, ¿no? Luego, ya os digo, haremos una pequeña demostración también con el programa en directo para que veáis in situ cómo funciona, no solamente a través de imágenes, sino directamente trabajando nosotros, yo en este caso, con el programa, con OBS, ¿vale? Y en la parte de abajo, que veis la parte más gris con diferentes cuadros, tenemos el cuadro de mandos. Tenemos una sección que se llama escenas, en la que podemos poner diferentes escenas que veremos más adelante, como os digo, cómo hacerlo y para qué nos puede servir estas diferentes escenas. Luego tenemos otro recuadro en el que aparecen nuestras fuentes o podemos ir añadiendo fuentes. ¿Qué queremos decir con fuentes? Nosotros podemos añadir lo que queremos que se muestre en nuestra grabación o nuestro streaming, ¿no? Nuestra cámara web, nuestro micrófono externo, nuestro navegador de internet, una ventana con, qué sé yo, cualquier cosa. Prácticamente cualquier cosa que tengamos en nuestro ordenador abierto lo podemos mostrar con OBS, ¿no? La parte del centro, el recuadro más alargado, el rectángulo más alargado es el mezclador de audio, muy importante también para la buena, digamos, el buen desarrollo de nuestro streaming o de nuestra grabación, ¿no? En la que tenemos las diferentes fuentes de audio. Tenemos nuestros auriculares o nuestro micrófono, podemos tener el micrófono de la webcam, podemos tener aparte el micrófono profesional que podamos tener o un micrófono casero que podamos tener y el audio de escritorio que nos va a servir para capturar también el audio que emite nuestro ordenador, ¿no? Si nosotros estamos, por ejemplo, en una página web y tiene audio, como puede ser YouTube, como puede ser cualquier página web que tenga un audio, también lo vamos a poder capturar con este software. Luego tendremos la parte más de la derecha, las transiciones de escena, las transiciones, en la que vamos a poder pasar de una escena a otra, diciéndole nosotros cómo queremos pasar, qué duración tiene que tener esa transición y demás. Y en la derecha del todo abajo, en gris, diferentes botones con los controles de inicio de transmisión, de inicio de grabación, inicio de la cámara virtual, que luego explicaremos qué es y para qué sirve. Es una funcionalidad novedosa que tiene OBS en sus últimas versiones más actualizadas, que nos va a permitir tener mucha más flexibilidad también para hacer muchas cosas, ¿no? En modo estudio, los ajustes y un botón para salir. Repito, yo voy a ir hablando, voy a ir explicando un poquito las diferentes ventanas de esta presentación y las diferentes partes que tiene OBS, pero en cualquier momento me podéis interrumpir y me podéis ir preguntando alguna cosita, ¿vale? Si queréis esperar al final de la presentación, perfecto también, y podemos resolver algunas dudas antes de empezar con la pequeña demostración del uso y manejo, ¿vale? Esta siguiente diapositiva trata sobre los ajustes. En los ajustes vamos a ver varias partes porque una vez que nosotros descargamos, que instalamos nuestro OBS, en este caso OBS Studio, y lo tenemos en nuestro ordenador, hay que
lógicamente, configurarlo a nuestro gusto, porque no todos tenemos el mismo ordenador, no todos tenemos la misma cámara, el mismo micrófono, no todos tenemos lo mismo. Entonces, tenemos que cada uno configurarlo a nuestra, digamos, imagen y semejanza, ¿no? A nuestro gusto, para poder sacarle provecho y poder hacer nuestras grabaciones o nuestros streamings de la mejor manera posible. En este caso, ajustes, la opción general nos está dando la opción de poner el programa, en este caso el software OBS, en el idioma que elijamos, la salida que elijamos, las diferentes fuentes, los proyectores, la bandeja de sistema, diferentes opciones que existen para nuestra bandeja de sistema, la vista previa, el modo de estudio, cómo queremos un poquito que quede nuestro OBS, ¿vale? Es la pestaña general o el menú general de los ajustes. Siguiendo con los ajustes, una de las partes más importantes, habría yo creo 3 partes muy importantes, que sería, o 4 incluso, que sería la emisión, la salida, el audio y el vídeo. Vamos a pasar con la primera, que sería la emisión, pero es una parte muy sencilla en el aspecto de que a través de este ajuste vamos a decirle qué servicio queremos utilizar de emisión de streaming, en este caso, emisión sería para nuestro streaming, no para la grabación, sino para nuestro streaming, repito, ¿vale? Diferentes servicios que podemos utilizar, están los más utilizados, como pueden ser Twitch, no sé si alguien no conoce Twitch, si no conocéis Twitch, es una plataforma de vídeos en directo que es la más utilizada actualmente a nivel mundial por youtubers, por gamers, por creadores de contenido, ¿vale? Sobre todo, se centra sobre todo en un público joven, digamos, pero está abierta, por supuesto, a cualquier tipo de actividad, ¿no? Podríamos, por ejemplo, abrirnos una cuenta de Twitch, nosotros, por ejemplo, como Dédalo, como Fundación Dédalo, y en este caso no tenemos todavía, pero podríamos abrirla y crear contenido, hacer directos, crear contenido sobre tecnología, por ejemplo, que es nuestro campo de actuación, ¿no? Y tendríamos una serie de seguidores, suscriptores, que podrían estar al tanto de lo que vamos haciendo, ver en directo nuestra temática o nuestros vídeos e interactuar con nosotros, ¿no? ¿Qué diferentes servicios hay? Como os digo, Twitch, YouTube lo conocemos todos, Facebook Live lo conocemos todos también, sería la versión en directo del Facebook clásico, Twitter Periscope, que pongo aquí, que es, digamos, el servicio que utiliza Twitter para sus emisiones en directo, y algunas más que veremos luego en el propio programa. Pero básicamente estas 4 son las que más se utilizan, ¿no? Twitch, YouTube, Facebook y Twitter, ¿vale? Para poder compartir en nuestras redes, en nuestros servicios de directo, y poder llegar en directo a nuestros seguidores, usuarios, clientes, como queramos llamarlos, ¿vale? Esta sería, como os digo, los ajustes de emisión para nuestro software, que sería OBS, ¿vale? En el menú de salida o en la opción de salida, aquí le vamos a ajustar y a decir cómo queremos que hacer la emisión y cómo queremos hacer la grabación, ¿vale? Entrando ya igual en parámetros un poquito más técnicos, pero que, bueno, sabiendo un poquito de qué va el tema o siguiendo unos pequeños consejos, podemos adaptarlo a nuestro gusto y, sobre todo, a nuestro ordenador, que eso lo veremos más adelante, porque depende de las características que tenga nuestro ordenador, tendremos que ajustar unos parámetros, mayores o menores, ¿vale? Ajustaremos el bitrate del vídeo, el codificador a utilizar, el audio, y en la grabación le diremos dónde queremos grabar ese vídeo, qué calidad queremos que tenga ese vídeo, el formato de grabación, que sea un MP4, que sea un .avi, que sea el formato que elijamos. Luego veréis los diferentes, son casi todos los más utilizados, están disponibles, por supuesto, y el codificador de la grabación también, ¿vale? Como son datos bastante técnicos, luego nos pararemos en ello, y si os resulta interesante, profundizaremos un poquito más en los parámetros de salida de ese streaming en directo, de esa emisión o de esa grabación, ¿vale? Lo que hagamos, o de las dos cosas, por supuesto, que podemos, como digo o he dicho antes, podemos hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Con el audio, otro tanto de lo mismo. En este caso, veremos, es otra de las partes, como os comentaba antes, más importantes o que consideramos más importantes de la configuración de nuestro OBS, con las opciones de audio que podemos tener, ¿no? La frecuencia de muestreo, los canales, si queremos que sea mono o que sea estéreo, y
marcaremos los dispositivos de audio que tenemos, ¿vale? El audio del escritorio, dispositivos como micrófonos, micrófono de la cámara, micrófonos externos, o si utilizamos cualquier otro dispositivo auxiliar que podamos tener, ¿no? Los medidores del audio y los atajos que podemos darle, ¿la? Son opciones globales, general, medidores y avanzado. En opciones de audio es algo muy importante porque no nos sirve de nada tener una muy buena cámara de vídeo, una webcam, una muy buena cámara de vídeo y que luego nuestro audio no se oiga o se oiga mal. Entonces tendremos que configurarlo de acuerdo a nuestro hardware, nuestro equipo y las opciones que nosotros queramos que aparezcan. Con respecto al vídeo, otra de las partes más importantes, ¿no? ¿Cómo queremos, aquí os pongo en la presentación, cómo queremos que se muestre nuestro vídeo? ¿Qué relación de aspecto le damos? ¿Vale? Damos una pequeña recomendación y luego profundizaremos más, ¿vale? La resolución de la base, el lienzo que lo llaman aquí, digamos que es nuestra pantalla, ¿no? Podemos decir que utilice como lienzo toda la resolución que tenga nuestra pantalla. Si tenemos una pantalla en Full HD a 1080 píxeles por pulgada, pues podríamos decirle que fuera ese todo el lienzo. Y la resolución de salida sería cómo queremos nosotros, qué resolución queremos que se muestre en la salida de nuestro vídeo. Por supuesto que pueden ser diferentes o iguales, como estáis viendo en el caso, ¿no? La recomendación que damos es utilizar una resolución 16 novenos. ¿Alguien no sabe lo que es 16 novenos? ¿Vale? En la resolución 16 novenos, lo que estamos haciendo, perdón, que he pasado sin querer la diapositiva, es utilizar una resolución panorámica. La mayoría de monitores, la mayoría de televisiones, la mayoría de ordenadores actualmente tienen una resolución panorámica. El otro aspecto de resolución sería 4 tercios. 4 tercios es una resolución más cuadrada, ¿vale? Que apenas ya se está utilizando, aunque todavía existen monitores. Si tenéis un monitor que sea un poco más antiguo que los actuales, igual lo tenéis cuadrado, ¿vale? En esta resolución 4 tercios, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros emitimos un streaming o emitimos o grabamos un vídeo con la resolución 4 tercios, en la mayoría de pantallas actuales que van a ser panorámicas, se van a ver unas franjas negras en los laterales, ¿vale? Que no quedan del todo estéticas, ¿no? Ni demasiado profesionales. Entonces, la recomendación es utilizar una resolución 16 novenos. ¿Qué resolución? Normalmente la que tengamos. 1920 por 1080 sería Full HD, 1280 por 720 sería en HD, en alta definición, y si tenemos un monitor más pequeño o tenemos menor potencia para emitir o para grabar, pues utilizaríamos una resolución más baja, no hay problema, ¿vale? Pero siempre intentando que sea una resolución 16 novenos, ¿vale? Y como os pongo ahí, escalarla en la salida si hace falta o si tenemos algún problema con ese streaming o con esa grabación, ¿vale? Los frames por segundo, muy importante también, que pueden ir, os comentamos por aquí, desde los 24 frames por segundo hasta lo que pueda nuestro equipo. En el ejemplo estáis viendo 30 frames por segundo. Las películas, si no recuerdo mal, las películas que podemos ver en el cine o en la televisión o en cualquier formato, vienen a 24 o 25 frames por segundo, ¿vale? El ojo humano, si no recuerdo mal también, no capta más allá de los 25 frames por segundo, ¿vale? 30 sería ya superior, pero sabemos que estamos emitiendo ya a 50 y a 60 frames por segundo, ¿no? ¿Qué mejora tiene eso? Que da una sensación de mayor fluidez, mayor velocidad, ¿no? a las grabaciones y a los streamings o a los directos, ¿vale? Si utilizamos menos de 24 frames por segundo, como pueden ser 20, 15, 10, la sensación de esa grabación o de ese streaming va a ser que va a trompicones, que nuestra grabación va muy lenta. ¿Cuándo vamos a utilizar menores frames por segundo? Los vamos a tener que utilizar cuando no tengamos una potencia suficiente en nuestro ordenador, ¿vale? Si nuestro ordenador no da más de sí, vamos a tener que utilizar frecuencias o frames por segundo más bajos para que podamos utilizarlo, ¿vale? Si nuestro ordenador es potente y tiene potencia suficiente, podremos ir aumentando esos frames por segundo, ¿vale? Pasamos a los atajos, que es muy sencillito. Algo muy sencillito, pero que nos puede venir muy bien son los atajos de teclado, en el que podemos indicarle un atajo de teclado para iniciar una transmisión o detener esa transmisión, para iniciar una grabación o detenerla, para pausarla, para reanudar, para todo lo que estáis viendo ahí. Y veremos luego en
en la demostración en directo podemos utilizar los atajos de teclado, ¿vale? ¿Qué atajos de teclado utilizamos? Los que queráis, ¿vale? Vamos a intentar que no sean atajos de teclado que ya estén cogidos por el propio sistema operativo, porque si pulsamos una serie de teclas que ya tienen una funcionalidad, vamos a volver un poco loco al ordenador, ¿vale? Luego os diré algunos truquitos para poder poner esos atajos de teclado, ¿vale? Y ya para finalizar, no sé cómo vamos de tiempo, ¿vale? Vale. Ya para finalizar, os comento los requisitos de nuestro ordenador, porque lógicamente para hacer estas grabaciones o estas transmisiones en directo, estos streamings, necesitamos un ordenador y necesitamos conexión a Internet en el caso de los streamings, ¿no? De los directos. Vamos a necesitar un ordenador o bien que tenga Windows, en este caso, o bien Windows 8 o Windows 10. Ya no serviría Windows 7 ni Windows XP, por supuesto. Si alguien tiene Windows XP, actualizarlo, por favor, ¿vale? Windows 8 o Windows 10, en el caso de Windows. En el sistema operativo de Mac de Apple, MacOS 10.13 o superior, por supuesto. Y en el sistema Linux, un sistema Linux que tenga X Windows, ¿vale? Que tenga, digamos, escritorio gráfico. No me serviría un Linux en modo comando, sino que tenga un escritorio gráfico, ¿vale? En este caso, como las distribuciones Linux se van actualizando automáticamente, no nos pone una versión concreta y como existen cientos y cientos de distribuciones, tampoco nos van a poner una versión directa, ¿no? En este caso, por ejemplo, luego lo veréis con mi equipo, nosotros estamos utilizando Linux y vais a ver cómo funciona perfectamente OBS en Linux, ¿no? Linux o la mayoría de sistemas Linux son libres y gratuitos también, software libre, y se integra perfectamente con el software OBS. Requisitos mínimos, tener una CPU, un procesador de doble núcleo, ¿vale? No me sirven ya procesadores Pentium 4, Pentium 3 por supuesto ya no, Pentium 4 que no tengan doble núcleo porque no nos va a funcionar. Directamente ya nos va a decir OBS que tenemos un procesador ya anticuado, antiguo, y que no tiene una potencia suficiente como para hacerlo funcionar, ¿vale? Tarjeta gráfica, importantísimo, ¿vale? Que sea compatible con DirectX 10.1 en Windows, con OpenGL 3.3, tanto en Mac como en Linux, ¿vale? Una tarjeta gráfica quiere decir que sea una tarjeta gráfica más o menos moderna, ¿vale? Que no tenga 10, 15 o 20 años, sino que sea más o menos moderna, ¿vale? Y como memoria RAM mínimo necesitaríamos 4 GB de RAM. Si ya tenemos 2 GB de RAM, 1 GB de RAM, empezar a olvidaros de utilizar OBS porque necesitamos un poquito de potencia en nuestro ordenador. Estos serían los requisitos mínimos. ¿Qué queremos decir con mínimos? Que el programa va a funcionar, el programa se va a iniciar, pero si tenemos justito lo mínimo, no vamos a poder sacarle ese rendimiento que igual queremos, ¿no? Con respecto a resoluciones, con respecto a frames por segundo, con respecto a, digamos, potencia, agilidad y flexibilidad de poder hacer muchas cosas con él, ¿no? ¿Qué recomendamos o qué recomiendan desde la propia página y nosotros suscribimos también? Tener una CPU, tener un procesador que sea si es Intel o es AMD, lo separamos porque son los dos mayores fabricantes de procesadores a nivel mundial, que sea un Intel i5 o superior, i7 o i9 que hay ahora actualmente, últimas generaciones, y AMD lo mismo, AMD Ryzen, que son las últimas generaciones, 3, 5, creo que hay 7 también, pero de última generación. Cuanto más moderno y más potente sea el procesador, por supuesto, mucho mejor. No os quiero decir con esto que os tengáis que comprar un ordenador nuevo para utilizar OBS, pero si lo tenéis más o menos nuevo, os va a funcionar muchísimo mejor, ¿vale? Todo esto es cuestión de probar también. Si no sabéis si vuestro ordenador puede ser suficiente o no para OBS, mirad las características del mismo y comparadlo con los requisitos que recomiendan desde su propia página web, ¿no? Tarjeta gráfica. Antes hemos comentado lo de que sea compatible con DirectX 10.1 y demás, y no lo he puesto aquí, pero os lo comento, que podría ser incluso una tarjeta gráfica integrada. ¿Qué quiere decir integrada? Que va integrada en la propia placa del ordenador y no es una tarjeta gráfica externa, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene la tarjeta gráfica externa? Que es donde viene en los requisitos recomendados. Es una tarjeta gráfica dedicada que no va a coger ni nuestra memoria RAM ni nuestro procesador, sino que ya tiene su propia memoria RAM y su propio procesador, la propia tarjeta gráfica, y eso nos va a permitir una mucho mayor o una mayor potencia de procesamiento y de ordenador para todo.
para OBS, para cualquier cosa que hagáis con el ordenador, sobre todo si trabajáis con multimedia, ¿vale? Si ya estáis metidos en el tema, ya conoceréis todos estos términos. Si vais a trabajar con multimedia, edición de vídeos, grabación de vídeos, como es el caso de OBS, streaming, todo lo que requiera, edición de imágenes, incluso todo lo que requiera una potencia extra de ordenador, con una tarjeta gráfica dedicada vamos a poder hacerlo y poder sacarle mucho más partido. Recomendado, una tarjeta dedicada con 2 o más gigas de memoria DDR5, bien sea ATI o Nvidia, que son los dos mayores fabricantes de tarjetas gráficas. Y con respecto a la memoria RAM, tener 8 o más gigas de memoria RAM, ¿vale? Si tenéis 16, 32, 64, perfectísimamente. Os repito, con 4 gigas funcionaría, con 8, 16, 32, mucho mejor, ¿vale? Y poquito más. La presentación acaba aquí. Os he metido una chapa bastante grande con la presentación, pero quería que vierais un poquito qué es esto del OBS, cómo puede llegar a funcionar y que podríais o pudierais, digamos, tener alguna duda con respecto a esto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ha venido ya con alguna duda o le ha surgido alguna duda con respecto a la presentación que hemos visto? Podéis abrir vuestro micrófono y preguntarme tranquilamente, antes de pasar, digamos, a la demostración en directo. ¿No? Bueno, a ver si nadie habla, hablo yo primero. Que me Hola, cola. Daniel. Buenas Hola. tardes. Bueno, iba a poner mensaje en el chat, pero lo pongo. No es sobre una duda. Bueno, yo ya he usado OBS alguna vez para hacer algún directo en YouTube y la verdad es que es bastante sencillo, no tiene mucha historia. Lo que quería preguntar era algo que no tiene mucho que ver con esto, es que si hay algún curso o algo, porque esto tiene la otra cara, que es edición de vídeo usando software libre. Una vez graba el vídeo, poderlo editar guay, así profesionalmente, con alguno de software libre. Yo una vez probé el OpenShot, que es uno de los más famosos, pero no me iba bien porque petaba cada 2x3 por algún formato del vídeo que no le gustaba. ¿Utilizas Linux? ¿Utilizas Windows como No, sistema operativo? soy un vendido y uso Windows. Usas Windows, vale. No pasa nada. Yo entiendo que la mayoría utilizáis Windows, no hay ningún problema, ¿vale? Comentarte, bueno, es un tema que se sale un poco de la temática, ¿no? Porque OBS sí que sirve para hacer transmisiones en directo, sirve para hacer grabaciones, pero en este caso todavía, hasta donde yo sé, no sirve para editar vídeos. Para edición de vídeos podríamos utilizar, como bien comentas, OpenShot, ¿no? Creo que me has comentado. Sí. ¿Vale? Apúntate un par de programas, o apuntaros todos, por supuesto. Ahora voy contigo, Daniel, que estoy viendo por el chat. Apuntaros un par de... Ah, eres tú mismo, perdona. Era por la pregunta para que la gente la lea, si se queda. Vale. Apuntaros, si queréis, un par de aplicaciones, un par de software libre también, multiplataforma, que sirve tanto para Windows como para Linux, como para, si no recuerdo mal, para Mac también, que se llaman, uno de ellos es Shotcut, os lo voy a poner aquí en el chat para que no haya equivocaciones, ¿vale? Iba a ponerlo yo mientras lo decía. Edición de vídeo, ¿vale? Os pongo Shotcut, ¿vale? Es un software libre y de edición de vídeos. Y Kdenlive, ¿vale? En este caso, Kdenlive está más dirigido hacia el entorno Linux, sobre todo el escritorio KDE, si os suena alguno si trabajáis con Linux o habéis trabajado con Linux, el escritorio KDE, pero recientemente han sacado también versiones para Windows, ¿vale? Yo lo he probado tanto en Linux como en Windows y funciona bastante bien. ¿Cuál de los dos os recomendaría? El que mejor se adapte a vuestras necesidades. Yo últimamente utilizo Kdenlive y funciona muy bien. Shotcut también lo he utilizado y funciona también muy bien. OpenShot, ¿qué es lo que pasa? Y a mí me ha pasado también. Es software libre también, y es multiplataforma, tanto para Linux como para Windows. Y es que en según qué ordenadores, con Windows sobre todo, con Linux no se me ha colgado ni me ha pasado nada, pero en Windows sobre todo se queda colgado. Me puedes ratificar si quieres, Daniel, pero se queda colgado, a veces no funciona del todo bien. Entonces, yo no tengo nada en contra de OpenShot, ¿no? Pero a veces no ha funcionado como tenía que funcionar. Entonces, os pongo esos dos, que son Shotcut y Kdenlive. Nos comenta por aquí Julio que DaVinci Resolve también es muy completo, ¿vale? No lo conozco, no sé si es software libre. No, no. Vale.
Pero bueno, también... Pero es gratuito. Vale, vale. Es otra alternativa. Gracias, Julio. Es otra alternativa también para poder utilizar, ¿vale? O sea, a ver, estamos en la semana de software libre, pero eso no quiere decir que podáis utilizar programas gratuitos, incluso programas de pago, ¿eh? Para según qué funcionalidades, ¿vale? Yo, si me permites, Mario, quería hacer un Sí, comentario. sí, Yo utilizo desde hace tiempo Shotcut, sí, ¿vale? Lo utilizo profesionalmente, trabajo con Linux, Linux Mint, concretamente, sí, sí. y tanto en portátil como en el ordenador que tengo aquí, del PC. Y es un programa que sí que es verdad que de vez en cuando no es muy estable, o sea, a veces se cierra de golpe, cosas así, el Shotcut, pero salvo eso, simplemente te acostumbras a ir guardando. No lo suele hacer, pero alguna vez sí que pasa, que se te cae, pero es un programa que funciona muy bien. Yo trabajaba con Adobe Premiere, me dedico profesionalmente a la edición de vídeo, una edición de vídeo de eventos, entrevistas, cosas relativamente sencillas, ¿vale? Ajá. Y encontré en Shotcut, una vez que hice la curva de aprendizaje, una alternativa al software libre, por una cuestión ética y ya está, ¿vale? Lo digo porque yo lo recomiendo. El Kdenlive no lo he probado, pero también me han hablado muy bien de él, pero bueno, esto ya va, pues eso, a la que te acostumbras a una Al herramienta. final es por gustos y por Claro. el rendimiento que le puedas sacar al software, ¿no? Claro. Y aprovecho para lanzar una pregunta, volviendo un poco al OBS. Si puede ser sobre OBS, eso os iba a comentar. Sí, correcto. Sí, por eso digo, volviendo Si hay al mucho tema del interés, OBS. nosotros no tenemos problema en montar un webinar también sobre edición de vídeo, ¿eh? Ahí está. Y si A necesitáis ver, ayuda, ya sabéis. eso Bueno, es. pues Coméntame. volviendo al tema del OBS, has hecho un poco la repaso por la interfaz, súper bien, muy interesante. Es un programa que yo me estoy planteando realmente utilizarlo para temas de streaming a nivel profesional, en este Ajá. caso. Sí. Pero la parte que un poco estaría guay que explicaras en la medida de lo posible es toda la parte de entrada de fuentes, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ¿Sí? ver la demostración, sí. Vale, tanto de Todo lo que se hardware. pueda, porque tenéis que tener en cuenta que como estoy utilizando un portátil, ¿vale? Portátil con Linux. En este caso, la versión que utilizo es Ubuntu. Me da igual, ¿eh? El Linux que sea. Muy parecido a Linux Mint que utilizas tú, ¿vale? Esta Linux Mint, que llamo yo, está basado en Ubuntu, ¿no? Y Ubuntu a su vez en Debian. Y vamos a ver el OBS en directo en mi ordenador y lo voy a compartir. Como he compartido la presentación, voy a compartir la pantalla de OBS para que podáis verlo en directo. Entonces, veremos todo el tema de escenas, todo el tema de añadir fuentes y podemos ir resolviendo sobre la marcha también. Abrís el micrófono y podemos ir resolviendo las posibles dudas que tengáis. Si quieres preguntar algo antes, pero yo creo que igual es mejor directamente... Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Con la demo, ¿no? Me ¿Te guardo la parece? pregunta y vamos sobre la marcha. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de comenzar con la demostración? Tenemos 20 minutitos para la demostración, ¿eh? No os preocupéis que vamos bien de tiempo. Pues si no tenéis ninguna otra pregunta, voy a lanzar OBS. Esperad que cierre la presentación. Lanzo OBS y vamos con ello. ¿Vale? No sé si incluso... Bueno, os voy a mostrar directamente el OBS. Luego, si queréis ver un poco el entorno con el que trabajo en este ordenador y demás, os lo puedo mostrar también como el escritorio completo, pero en este caso voy a mostrar OBS. Una vez que muestre OBS, yo estoy dentro de OBS y ya no os veo a vosotros, pero si queréis preguntarme algo, abrís el micrófono y directamente lo preguntáis, ¿vale? Si habláis por el chat, yo creo que también lo escucho un pitidito, pero igual es mejor que habléis. A ver, ¿dónde lo tengo? Está aquí. Ya me comentáis si lo veis bien, ¿vale? Ahora. Perfecto. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Bueno, esto es OBS. Estoy trabajando con la versión 26.0.2. Eso tampoco es muy relevante, pero bueno, si podéis utilizar las últimas versiones, mejor, porque siempre traen mejoras. Si os fijáis en el mezclador de audio de abajo, a la vez que estoy hablando, está pillando mi audio, ¿no? Y en este caso os pone el OBS 26.0.2 Linux, ¿no? Porque estoy utilizando un OBS instalado en un sistema operativo Linux, en este caso, ¿vale? Como os comentaba un poquito en la presentación, tenemos en la parte de arriba, por supuesto, todo el tema de menús y demás. Y en la parte central, en esto que está ahora mismo en negro, que luego se va a poner de colores porque vamos a ir añadiendo fuentes y demás, es donde mostraremos lo que vamos a grabar o lo que vamos a transmitir en directo, ¿vale? Y la parte de abajo con las escenas. En este caso ya nos viene por defecto una escena que ellos llaman escena. Nosotros podemos cambiarle el nombre, poner diferentes escenas.
las fuentes, el mezclador de audio, transiciones y controles. Como ya hemos comentado esto en la presentación, vamos a pasar ya a trabajar un poquito más en el tema, ¿no? Con respecto a las escenas, yo voy a dejar por ahora una, pero luego montaremos más. Y como quizá la mayor duda que ha surgido hasta ahora es el tema de las fuentes, ¿cómo te llamabas? Perdón, me has preguntado por las fuentes. Sí, Juan Carlos, perdona. Juan Carlos, sí, vale. Juan Carlos me ha preguntado por las fuentes, entonces tenemos aquí, el ratón lo veis, ¿verdad? También. ¿Mi ratón lo veis? Sí, sí, perfecto. Vale. En las fuentes podemos o bien añadir fuentes con el botoncito más que tenemos aquí de agregar, que lo estáis viendo ahora, aquí eliminaríamos propiedades y mover para arriba o para abajo. O bien con el botón derecho tendríamos la opción también de aquí de agregar las diferentes fuentes. ¿Qué diferentes fuentes podemos agregar? Voy a hacer un repaso de todas y luego os comento las más utilizadas o las más interesantes para utilizar, ¿no? Podríamos agregar una fuente de captura de entrada de audio. En este caso pone Pulse Audio porque es el audio que utiliza Linux, ¿no? Esto añadiríamos un micrófono tanto de la webcam como el que nosotros eligiéramos, ¿vale? Captura de pantalla es muy interesante porque podríamos decirle que coja como fuente una de nuestras ventanas, nuestra pantalla, perdón, en este caso, no ventana, borrad eso que he dicho. Captura de pantalla, estaríamos cogiendo toda nuestra pantalla. Nosotros podríamos OBS y lo toda el ordenador en este caso, ¿vale? Si tenemos audio, la podríamos con OBS, puede salir en altavoces. Por ejemplo, de abierto, podría ser solo PDF o un PPT, ¿vale? Dispositivo de captura de audio, lo mismo, ¿vale? Sería un micrófono, una entrada de audio que nosotros tengamos en nuestro ordenador. Dispositivo de captura de vídeo, tenemos una webcam, tenemos una cámara externa, tenemos una cámara profesional, lo que tengamos que capture vídeo y lo tengamos conectado a nuestro ordenador, podríamos hacer que salga por aquí, ¿vale? Una escena, una fuente multimedia, puede ser, por ejemplo, un vídeo, ¿vale? Podríamos hacer que salga directamente por OBS, galería de imágenes, incluso imágenes, podríamos hacer que salgan directamente por aquí, ¿vale? Un jack de entrada, incluso esta opción de navegador que estáis viendo aquí, le podríamos indicar que nosotros queremos capturar una URL, una dirección web. Imaginaros que queremos capturar un vídeo, se lo podríamos poner aquí, ¿vale? Un vídeo de YouTube, un vídeo de nuestra página, un vídeo que nosotros tengamos en nuestra página web, le daríamos la URL y nosotros capturaríamos todo lo que sucede en esa URL, ¿vale? En ese URL me refiero a una dirección web, ¿vale? En esa dirección de Internet, ¿vale? Origen de color y texto, si os digo la verdad, no lo he probado nunca, ¿vale? Entonces tendría que probarlo. Juan Carlos, con respecto a tu pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que tú querrías capturar con OBS? Yo hacía una pregunta por el chat. La primera era, si tienes dos monitores, entiendo que puedes decirle que te capture la pantalla de un monitor, por ejemplo. Correcto, sí. Vale, en el caso de ventanas ya has dicho que no, que las ventanas en principio no las capturas, así como, o sea, no es como compartir una ventana, lo que te capturas es lo que veas en un monitor, en un device, en un dispositivo, Si tú puedes capturar una ventana, aunque tú no estés viéndola, o puedes capturar el escritorio completo. Tienes las diferentes opciones. Lo vemos en un ejemplo muy, muy rápido. Imaginaros, por ejemplo, voy a abrir yo aquí una pestaña en mi navegador. Vosotros no lo estáis viendo, por supuesto, pero yo me he abierto una pestaña con la página web de Fundación Dédalo, ¿vale? Y yo aquí, en mi OBS, le digo añadir una ventana, ¿vale? Una captura de ventana. Y ya me sale aquí, seleccionar una fuente, crear nuevo, ¿qué? Captura de ventana, le puedo poner el nombre que quiera, ¿vale? Y marcado, hacer visible la fuente. Le doy que OK y me dice, ¿qué ventana quieres capturar? Anda, tengo yo aquí, me está saliendo una ventana que se llama Charlas, que es un explorador iba a decir de Windows, no, de Linux en este caso, ¿vale? Un explorador de Linux. O tengo aquí Fundación, lo estáis viendo, ¿no? Fundación Dédalo en Google Chrome. ¿Vale? Estás compartiendo solo el OBS y los menús contextuales no salen. O sea, las opciones de los menús no salen.
Pero Pues bueno, vamos a hacer lo que estás mostrando en, sí. en el panel, sí. Pues vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir un momento y para que veáis todo, para que lo podáis ver todo, voy a compartir directamente mi... vale, voy a borrar esto. Un segundito, ¿eh? Y voy a compartir directamente mi escritorio completo, ¿vale? Para que podáis ver mi ordenador completo. Como no tengo nada que esconder, no hay ningún problema. Vamos a ver. Vengo aquí, estoy en Meet y os voy a presentar toda mi pantalla. Yo creo que ahora lo podréis ver, ¿vale? Vale. Os estoy compartiendo toda mi pantalla. ¿Sí? ¿Correcto? ¿La estáis viendo? ¿Os estáis viendo a vosotros mismos? Vale. Sí, sí. Vale, pues por aquí tengo OBS, lo seguís viendo, ¿verdad? Vale. Y si yo añado, como comentaba antes, ¿vale? Yo voy a añadir una captura de ventana, ¿vale, Juan Carlos? Captura para todos también, ¿eh? Hablo con Juan Carlos porque es el que me ha hecho la pregunta, pero para todos. Una captura de ventana. ¿Ok? Y aquí le tengo que decir qué ventana es la... Ahora sí que veis los menús contextuales, ¿no? ¿Me confirmáis antes de seguir? Sí, 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 se ven, se ven. Vale, perfecto. Y aquí sí que le tengo que decir qué ventana es la que quiero mostrar, por supuesto, ¿vale? Esto sería charlas, es una ventana sobre un explorador de Linux, en este caso. Podría compartir la ventana de Meet, ¿vale? Una pestaña que tengo Meet, ¿vale? OBS, podría compartir Meet, que está compartiendo la pantalla, o crear o seleccionar una fuente. Si yo por aquí tengo, por ejemplo, en Meet, vamos a ver, que vaya un momento a Meet. Tengo aquí, por ejemplo, la pestaña de Fundación Dédalo, la estáis viendo, ¿no? Aquí me aparecería ahora la pestaña de Fundación Dédalo, ¿veis? ¿Correcto? Y le puedo decir que recorte, si quiero que recorte esta imagen, por arriba, por la izquierda, por la derecha, por abajo, la voy a dejar por defecto así. Incluso intercambiar el color rojo y azul, ¿veis que cambia directamente cuando le doy? Y le doy a aceptar. Una vez que le doy a aceptar, ya tengo una de mis fuentes que sea esta captura de ventana, que en este caso es la captura de la ventana de Google Chrome o de Firefox o del navegador que utilicéis, ¿vale? Y ya la tendríais en vuestro OBS. ¿Qué más puedo hacer, Juan Carlos y todos los demás, por supuesto? Yo podría decirle, mira, me voy a quitar un momento de Google Meet mi cámara, ¿vale? Para que no me vais a ver a mí, pero sí que me vais a escuchar, vais a ver mi imagen, mi fotografía, pero sí que me escucháis. ¿Para qué hago esto? Para que no me dé problemas OBS, porque claro, si estoy utilizando la webcam para Google Meet, en este caso, para la retransmisión del webinar, y la voy a utilizar también en OBS, me va a causar conflicto, ¿no? Lo que voy a hacer es utilizar solamente la webcam a ver si me deja, para OBS, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Digamos que como solamente tengo la cámara ahora mismo activa, la del portátil, si yo tuviera dos cámaras web, ¿vale? Podría decirle a OBS que utilizara una, la que no estoy utilizando, y que la mía sea para Google Meet. Yo le diría que quiero añadir un dispositivo de captura de vídeo, ¿vale? Que lo puedo llamar como quiera, webcam, cámara, como yo quiera. Le voy a dejar el nombre por defecto. Siempre le voy a marcar que haga visible la fuente y le voy a dar al OK, ¿vale? Y aquí me dirá, vale, ¿qué dispositivo quieres? Ya me estáis viendo ahí también, ¿no? En la cámara. ¿Qué dispositivo quieres utilizar? Este HP TrueVision, HP Camera, tal, es el del portátil, ¿vale? La entrada, yo lo dejaría por defecto esto, ¿vale? Siempre podéis cambiar parámetros, ¿eh? Algún parámetro siempre se puede cambiar. La resolución, le podéis decir que sea una resolución diferente, yo lo dejaría sin cambios y le daría a aceptar. ¿Qué tengo ahora mismo aquí? Ya estáis viendo, ya tengo dos fuentes a utilizar, que yo además puedo ponerlas donde yo quiera en mi OBS, ¿vale? Puedo tener como fondo, incluso esta hacerla más pequeña. Puedo tener como fondo de mi OBS mi navegador web, en este caso, y en una esquinita mi cámara. ¿Para qué se puede utilizar esto? Para hacer videotutoriales, para hacer podcast, que sé que algunos estáis interesados en hacer podcast, para hacer diferentes
funcionalidades tanto para grabar como para emitir en directo. Y como os comentaba al principio de la charla, hay una opción que en Linux todavía no la tienen operativa en OBS, pero que en Windows sí, y es la cámara virtual. ¿Qué quiere decir la cámara virtual? Que yo aquí podría añadir una cámara virtual de OBS que me va a permitir utilizar lo que yo esté montando, digamos, en mi pantalla de OBS, poder hacer que cualquier servicio que pueda recoger un vídeo de cámara web, por ejemplo, pueda hacerlo no solamente con el vídeo de mi cámara, sino con la pantalla completa, con mi vídeo pequeñito, por ejemplo, y con la fuente del navegador, en este caso, o lo que yo vaya poniendo. No sé si te he resuelto un poquito, Juan Carlos, la duda que tenías. Sí, hay una parte que era de la duda, no la he resuelto perfectamente, pero había una parte que era, si yo tengo, por ejemplo, 2 monitores conectados al ordenador, Sí. en un monitor tengo abierto una presentación en full screen y en el otro tengo el OBS. Yo puedo estar cogiendo, insisto, no la ventana en este caso de la presentación, sino el dispositivo. Puedo estar cogiendo el monitor en sí, mira, lo que pase en ese monitor. Sí, te explico. Yo como tengo solamente el monitor del portátil, ahora mismo yo trabajo con varios monitores también. Entiendo que los profesionales multimedia trabajáis con varios, por supuesto. Yo ahora mismo tengo solo el monitor del portátil. Entonces, te lo voy a hacer la demostración con este solo monitor, pero vas a ver que podríamos elegir los que tuviéramos. Si tenemos 2, 3, 4, los que tengamos, ¿vale? Yo añadiría una fuente que sería captura de pantalla, ¿vale? Y en la captura de pantalla le daría OK. Y en la captura de pantalla yo le diría, veis que aquí aparece, ¿qué pantalla? En este caso está la Scream tal de la resolución que tengo yo en el portátil, que es 1366 por 768, y no tengo ninguna más, es la 00. Pero tú que tienes varios monitores, Juan Carlos, aquí te aparecerían todos los monitores que tú tienes conectados a tu ordenador. Y entiendo que los puedo cropear también, los puedo recortar. Sí. Recortar, mira, aquí abajo lo tienes, ¿ves? Recortar Está arriba, genial. recortar izquierda, derecha, abajo, ¿vale? Está genial. Muchas gracias. Está perfecto. Es que tiene una serie de posibilidades que no os podéis imaginar. Incluso los que trabajamos habitualmente con OBS, no le sacamos todo el rendimiento que tiene. ¿Veis ahora mismo que estoy compartiendo? ¿Veis que tengo ahora 3 fuentes? Por supuesto, cuantas más fuentes añadáis, más jaleo vais a tener. Pero bueno, todo depende de las necesidades de cada uno. Y yo la fuente que he puesto ahora, la primera, es la captura de pantalla y estoy viendo en mi OBS mi propia pantalla. ¿Cuántas veces? Esto es como el túnel este que se hace cuando compartimos algo que estamos viendo, ¿no? Directamente. Veis que hace como un túnel hacia adentro y se ve el audio y demás, ¿vale? ¿Alguna duda? Paso a explicaros en un momentito los ajustes que hemos visto antes y cómo podríamos dejarlo. Por supuesto, en cualquier momento también desde aquí nosotros podemos hacer que sea visible o no esa fuente que hemos añadido, ¿veis? Hay un ojo aquí y podemos bloquear también esa fuente para que nada pueda añadirla, ¿vale? Tengo una duda, perdona, igual soy un poco pesado. No. Tengo una duda. Nosotros, o sea, ahora, por ejemplo, la salida de toda esta realización que estás haciendo, estás viendo un previo delante de tu pantalla, pero ¿hay alguna posibilidad de enviar lo que sería en edición que se llama programa, ¿no? El programa es... ¿Hay alguna manera de enviarlo a otro dispositivo? Ah, ahí lo veo. Vale. Muy bien, ahí veríamos programa. Perfecto. El modo de estudio, ¿vale? Se llama. Vale. Hay un botoncito que se llama modo de estudio, entonces tendríamos lo que estamos viendo en el programa y la vista previa, ¿vale? La vista previa y luego, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Por supuesto, podemos dejar uno y podemos el otro hacerlo que sea de otra manera, ¿vale? Vosotros que trabajáis, tú controlarás mucho más que yo en el tema de visualización y de luego, digamos, que tenga ese formato, digamos, ya de producción, ¿no? Para que nosotros veamos, antes de emitir o antes de grabar, veamos cómo realmente lo van a poder ver nuestros visores, nuestros seguidores, nuestros clientes, cuando realmente lo lancemos, ¿no? Cuando ya realmente iniciemos la transmisión, que tenéis el botón aquí a la derecha, que estoy marcándolo ahora, o iniciemos la grabación, ¿vale? Se llama modo de estudio. Como puedes ver, Juan Carlos, es un programa muy profesional, ¿vale? No, es la bomba. O sea, yo conocía el programa, pero no lo había utilizado nunca y he aprovechado esto para hacerlo. Una pregunta más y ya paro. Nos has enseñado el modo programa, pero entiendo que el modo programa siempre lo ves integrado en el programa, valga la redundancia.
Es decir, no puedes, por ejemplo, tener una ventana flotante de solo el programa, de tal manera que tú, por ejemplo, la lleves a otro monitor y podrías estar visualizando lo que es el programa en otro monitor y eso, si lo envías a otro monitor, también lo puedes estar sacándolo por la tarjeta de vídeo, digamos, para enviarlo a una mesa de edición, por ejemplo. Imagínate que yo digo, hostia, pues yo el programa, aparte de emitirlo en streaming, lo estoy sacando por uno de los monitores, ¿vale? De la misma manera que estoy cogiendo un monitor como fuente, el programa enviarlo a un monitor para que yo vea el programa en una pantalla en concreto, una ventana en concreto. No te puedo responder ahora directamente porque tendría que investigar si hay alguna opción que permita sacar, digamos, esa vista previa, ¿no? Digamos, ese formato ya en casi producción, sacarlo a otro monitor porque al final, claro, aquí estás trabajando con OBS y OBS lo puedes tener aquí y te lo puedes llevar a otro monitor. Pero claro, te llevarías todo. Entiendo que lo llevas todo. Entiendo que claro, no hay una función que te diga, vale, pues ahora el programa que lo estás viendo aquí lo sacas al monitor no sé qué. Que tiene sentido, ¿eh? Porque... yo lo entiendo también así, ¿eh? Yo entiendo también que es así, pero no te lo puedo asegurar porque igual hay una opción rebuscada por los parámetros que nos permita hacer eso. Yo te diría que en principio no, pero habría que investigar ese tema. Sí que comentaros que la página web de OBS, que os la voy a poner aquí, como aprovechando que ya estáis viendo, mi ordenador completo, ya os lo muestro, es obsproject.com, ¿vale? Como os he mostrado al principio de la presentación. Y aquí sí que tenéis tanto el blog como la parte de ayuda, en el que os ponen tips, os ponen trucos, ayudas. Y aquí podéis ver foros sobre OBS, guías en wikis, ¿vale? Y seguramente, Juan Carlos, si pierdes un poquito de tu valioso tiempo en mirar sobre la wiki, sobre diferentes opciones que tenga OBS, puede que alguna sea la que comentas. O no, no lo sé. Ya te digo que esa parte no la he trabajado, entonces no te sabría decir directamente. Pero seguro que hay algo que pueda hacerse. Y al ser software libre, al ser de código abierto, si no está implementado, es cuestión de mover algunos hilos y de meter ese gusanillo a los programadores de OBS para que sea una nueva funcionalidad, que es una de las ventajas del software libre, una nueva funcionalidad que pueda salir en nuevas versiones, ¿no? ¿Vale? Entiendo que tiene una comunidad potente detrás, por lo que veo, ¿no? Sí. Hay mucha comunidad por detrás, hay empresas que están involucradas en el proyecto. Por aquí podemos ver sponsors, como pueden ser Twitch, Facebook. O sea, si está Twitch y está Facebook por detrás, imagínate, ¿vale? Claro. Por eso es que lleva un desarrollo muy potente y que tiene un desarrollo, digamos, muy activo, ¿no? Que va viendo nuevas actualizaciones, nuevas funcionalidades con bastante asiduidad, ¿vale? Comentaros, para que no se nos vaya el tiempo, os voy a comentar con respecto a OBS. Voy a quitar el modo estudio para que sea un poquito más sencillo. Voy a quitar esta captura de pantalla para no volvernos locos, ¿vale? Eliminar, ya habéis visto, ¿eh? Si queremos eliminar una fuente, botón derecho, eliminar, ¿vale? Le decimos que sí y ya se elimina. Ahí estáis vosotros. Lo voy a captura de ventana, la voy a eliminar también. Y voy a dejar solamente mi cámara, que si decís, joder, la he hecho pequeña y no sé cómo hacerla grande ahora, ¿no? Si le doy al botón derecho, transformar y restablecer la transformación, ya se pone en el tamaño que tiene, ¿no? En el tamaño suyo propio. Ahora mismo está solamente mi cámara como fuente, pero podría añadir más, ¿vale? Los ajustes sí que hay que trastear cosas, ¿vale? En los ajustes, veis esto que os ponía en la presentación, ¿no? Al principio del webinar, el idioma y demás. Esto es muy sencillito. Esto normalmente se deja por defecto. Se pone el idioma que queramos. Como veis, cientos de idiomas, ¿eh? El que queramos, el que más nos guste o el que más controlemos. El tema y demás, estos son, digamos, que cosas sencillitas y que no llevan mucho más allá. Pero el tema de emisión sí que es interesante. Por ejemplo, uno de los servicios que más se utilizan es Twitch, ¿vale? En el que le podemos decir, ¿qué servidor utilizamos de Twitch? Ellos nos recomiendan ya el automático, pero podemos decirle que cojamos el servidor de Madrid, el de Francia, el de Italia. Pues normalmente será el de Madrid, el más cercano, el que más opciones nos va a dar, pero
nos recomienda que dejemos el automático. Y pondríamos la clave de transmisión. ¿Que no sabemos qué es eso de la clave de transmisión? ¿Cómo podemos obtener la clave? Ya nos lleva a una URL que es twitch.tv, ¿vale? Y el stream key. Por supuesto, lo recomendado es tener Twitch iniciado con nuestra sesión para poder obtener esa clave de retransmisión, ¿vale? Otros servicios como YouTube, lo podemos poner ahí, servidor primario, clave de retransmisión, iríamos a nuestro YouTube, a nuestro apartado de directos y la pondríamos en Facebook Live, por ejemplo, lo mismo, ¿vale? Servidor, obtener clave, iríamos a Facebook, lo veis ahí, Live, y con nuestra sesión iniciada en Facebook, desde donde queremos transmitir, ya nos aparecería la clave que copiaríamos y pegaríamos aquí, ¿vale? Lo mismo para Twitter, Restream, que esto, si os digo la verdad, ni conozco, pero bueno, puede que sea también muy, muy conocido, porque si lo tienen aquí, será muy conocido también. Con el tema de salida, lo mismo. Bitrate de vídeo, recomendamos siempre, el bitrate de vídeo depende siempre de nuestra velocidad de internet, de nuestro ancho de banda. Cuanto más ancho de banda tengamos, más bitrate podemos tener. Si tenemos un ancho de banda limitado, yo os diría que esto lo pusierais como 500 kilobits por segundo o incluso, esto es cuestión de probar también, 500 kilobits o incluso menos, ¿vale? Si tenéis un ancho de banda decente, 2500 está muy bien, ¿vale? Si tenéis una superconexión de 1 gigabyte de internet, podéis incluso aumentarlo, ¿vale? El audio lo mismo. Tenemos diferentes bitrates que podemos elegir dependiendo de la calidad de audio que queramos darle, ¿vale? Y en el codificador, perdón, si tuviéramos en este caso el portátil viene con una gráfica integrada, ¿vale? Es potente, pero es una gráfica integrada y no nos aparece. Pero si tuviéramos una gráfica dedicada, como puede ser el caso de Juan Carlos, si trabaja con el tema multimedia, podríamos elegir aquí un codificador por hardware, que sería nuestra propia tarjeta gráfica, y que nos facilitaría mucho más ese streaming, ¿no? Esa emisión. Ruta de grabación, donde queremos grabar nuestros vídeos. Le podemos decir, yo por defecto le suelo poner que genere el nombre sin espacios, ¿vale? Calidad de la grabación, le podemos decir que sea igual a la emisión o que sea una calidad alta, tamaño de archivo medio. En este caso, si le decimos tamaño de archivo grande, va a ser una calidad mucho más alta, pero necesitaremos también más potencia, ¿vale? Y esta última opción sería la más grande de todas, ¿no? El tamaño de archivo sin pérdida de nada de calidad, o sea, sería un archivo mucho más grande, pero con mucha mayor calidad. Depende siempre de la potencia de nuestro equipo. El formato de grabación podéis elegir el que más os guste. Normalmente se suele utilizar MP4, ¿vale? Pero podéis utilizar FLV, .mov, en dispositivos Apple se suele utilizar bastante, .mkv y TS o M3 u 8, ¿vale? Con respecto al audio, la frecuencia de muestreo nos la ponen por defecto en 48 kHz ya. Podemos bajársela, si tenemos menos potencia se la podemos bajar a 44.1. Los canales se suele utilizar estéreo, por supuesto. Audio de escritorio por defecto, ¿vale? Y el dispositivo de audio, sí que le podríamos decir aquí, ¿vale? Si tendríamos varios dispositivos de audio, nos aparecerían aquí, ¿vale? Yo tengo el micro enchufado en el portátil y por defecto ya me lo coge, o le podríamos decir directamente audio interno y ya nos lo cogería, ¿vale? Y el vídeo, como os comentaba, en este caso, ¿veis la relación de aspecto que no está muy decente? Que pone 683 por 384, un poco rara, ¿no? Yo aquí lo que le diría es que la escala me coja, por ejemplo, en HD, 1280 por 720, que es 16 novenos, y la resolución de salida me coja también la misma, ¿vale? Filtro de la escala estaría bien y los frames, pues como os comentaba, desde 24 hasta 30 está bien. 48, 50, 60, cuanto más frames por segundo le demos, más potencia necesitaremos de ordenador, ¿vale? Y con respecto a los atajos, para ya finalizar, comentaros que, por ejemplo, un buen atajo para poder iniciar una grabación de vídeo podría ser nuestras teclas de Control-Alt-G, de grabar en castellano, ¿vale? Y para detener la grabación lo mismo. ¿Qué ganamos con esto? Que si queremos comenzar a grabar
directamente sin tener que entrar en OBS, bueno, tenemos que tener OBS abierto, por supuesto, pero sin tener que abrir la ventana de OBS, sin tener que darle al botoncito de iniciar grabación que lo tenemos aquí abajo y demás, haríamos control alt y G a la vez, ¿vale? Primero control, después alt y luego G y comenzaría la grabación. Lo mismo para pausar, para iniciar la transmisión, por ejemplo, control alt T, imaginaros, perdón, control alt T, ¿no? Que sale, ¿veis lo que os he comentado antes? De que salen otras funcionalidades. Aquí ha aparecido una ventana de comandos al darle control alt T. Pero podría ser control alt, voy a elegir otro, en vez de la G, la H, ¿vale? Control alt H para iniciar la transmisión, ¿vale? O el live, por ejemplo, control alt L, no recuerdo si hay alguna mezcla de teclas que sea, no, control alt L, que sea live, por ejemplo, para acordarnos mejor. Podría ser un buen atajo para iniciar la transmisión, ¿vale? Y por último, el modo avanzado yo no tocaría nada, ¿vale? Porque ya está puesto, pero si sois muy avispados, si queréis indagar todavía más, aquí tenéis el formato de color, la grabación, cómo nos pone con el año, el mes, el día, las horas, los minutos y los segundos. Podemos eso cambiarlo, ¿vale? El retardo de la transmisión, si queremos que haya un retardo a la hora de transmitir por si hay algún fallo o por los temas estos de directo que hubo en su día, por ejemplo, polémica en Estados Unidos, ¿no? Sobre el uso de palabras malsonantes y demás, o sobre el uso de desnudos en directos, podríamos decir que retarde la transmisión de nuestro directo, que se retarde pues 20 segundos, medio minuto, un minuto, lo que queramos nosotros, para que si hay algo que no queramos que se emita, tengamos tiempo de poder pararlo, ¿no? Esos ajustes avanzados nos permitirían todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y por último, comentaros que en OBS, por supuesto, aquí podemos añadir más audios y más historias, ¿eh? Si le damos a agregar fuente de audio, ¿vale? Dispositivo de captura de audio, aquí podríamos elegir dentro de nuestros dispositivos cuál es el que queremos nosotros elegir. En este caso tenemos solamente uno, pero si tuviéramos varios, podríamos elegir cualquiera de ellos. Cuando descarguéis e instaléis OBS en vuestro equipo, la primera opción que os va a salir es esta que os muestro ahora, que es el asistente de configuración automática, ¿vale? Este asistente de configuración automática nos va a permitir optimizar nuestro OBS con respecto al hardware que tengamos en nuestro ordenador para transmisiones, diciéndole que optimice para transmisiones, que la grabación es secundaria, u optimizarlo solo para la grabación, ¿vale? Si no vamos a hacer ninguna transmisión y solo queremos grabar vídeos, lo podríamos optimizar. ¿Cómo? Le damos a siguiente y le decimos, ¿qué resolución queremos utilizar? Venga, vamos a utilizar esta que tenemos, o incluso pantalla 1, que es mi pantalla, o si tenéis varias pantallas, como ha comentado antes Juan Carlos, la pantalla que queramos utilizar para las grabaciones, ¿vale? Y que utilice esa base para la grabación. Y vamos a decirle, venga, 60 frames por segundo o 30, pero cuando sea posible utilizar 60. Y a ver qué nos dice, ¿vale? Haría sus cálculos, haría sus frecuencias, su muestreo y nos diría, pues mira, la mejor resolución o la mejor configuración para hacer tus grabaciones puede que sea esta. Por supuesto, luego la podemos guardar, o sea, la podemos modificar nosotros, ¿vale? Y aquí nos dice, vale, prueba completada, el programa ha determinado que el codificador de grabación, hombre, pues no puede ser otro porque no tengo una gráfica dedicada. Si tuviera una gráfica dedicada, podría ser otro formato de grabación, ¿no? Otro codificador que sería el de hardware. Calidad de la grabación me dice que sea alta calidad, tamaño de archivo medio, la resolución en la que he cogido y la resolución de salida me dice, bueno, como estás utilizando un portátil que no tiene gráfica dedicada y el procesador es un i3, en este caso el mío, no es un i5, ni un i7 ni un i9, pues vamos a bajarle un poquito la resolución de salida para que puedas coger 30 frames por segundo. ¿Qué podría hacer yo? Decirle, vale, pues en vez de 30 frames, cógeme 24 frames por segundo y ponme de resolución la misma, 1280 por 720, ¿vale? Que yo esto se lo podría poner aquí y decirle, en la salida de vídeo, en vez de la de 480 que me ha marcado él, digo, no, yo quiero 720, soy muy cabezón, quiero 720, pero cógeme 24 frames por segundo, aplico y acepto y le doy OK y vemos a ver qué tal se haría, ¿vale? Entonces, esto directamente lo que me va a hacer ahora es grabarme a mí, ¿vale? Yo le doy a iniciar grabación o control al G y ya directamente está grabando. Veis aquí abajo que pone rec, 3, 4 segundos, 5 segundos
y está usando la CPU un poquito más de lo que lo usaba antes. Antes usaba un 5% y ahora mismo está utilizando pues un 20, un 25%, depende de la potencia que tengáis. Yo le doy a detener grabación